¿Ha notado, hermano, que las diferencias que hay entre los tiempos? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, empezamos también a ver una diferencia de tiempo, ¿verdad? De igual forma, se recuerda que en toda la vida nosotros encontramos ahí, nos encontramos que algunos hablan de los 40, de los 60, de los 80, y que cada tiempo tiene su forma, su cultura, ¿verdad? De igual manera también acá en la escritura vemos cómo se dispensan los tiempos. Y mis hermanos, es importante notar el tiempo que estamos hoy viviendo, ¿verdad? Que estamos acoplados a un sistema de vida. Estamos ahí, nadie puede evitar la forma de vivir según, no costumbre, sino según ley de vivir, ¿verdad? Y todo eso queda en historia y así el tiempo va cambiando y va cambiando y va cambiando. Y se da cuenta usted que entre más va cambiando y va cambiando, las cosas se acercan más al final al final de todo, ¿verdad? Por eso, hermanos, espero que hoy usted pueda encontrar una ventana abierta también para empezar a ver el tiempo de gracia que estamos viviendo y por qué tenemos que vivir nosotros como cristianos, ¿verdad? Como seguidores de Cristo. Por eso quiero notar acá en el periodo de tiempos que los conozco más o se conocen como dispensaciones. También conocidos o son periodos definidos y separados. Es como decir divisiones con propósito. Se encuentran en todos estos acontecimientos, en todos estos tiempos, se encuentran los fracasos, como también las victorias o las puertas abiertas. En todas las dispensaciones, en todos los tiempos, hay una forma en que podemos hacer bien las cosas. Y están las malas, están los ataques, ¿verdad? Bueno, se encuentran los fracasos, así es que no sigamos lo que prohíbe Dios, ¿verdad? No hagamos lo que Dios prohíbe. Amén. Porque hay cosas que el Señor prohíbe. Para la vida entonces es esto, hermano, la dispensación. Esto nos ayuda a interpretar, nos ayuda a la lectura, nos ayuda a entender, ¿verdad? Puesto que es la ordenación de tiempos. La ordenación de tiempos se define como etapas en la revelación, o es la misma revelación progresiva de Dios que constituye una administración o una regla de vida distinta. Porque si se da cuenta, llegamos al tiempo estamos viviendo el tiempo de la gracia, que es nuestro tiempo. El tiempo de gracia, nuestro tiempo. La época cambia, el periodo tiene su dispensación o tiene su tiempo. Cuando hablamos de historia, es que pasó, ¿verdad? Porque es necesario que, fíjese que yo lo estoy empujando a usted, que se dedique también a la historia. La historia ayuda bastante. Tenemos que tener historia porque lo que pasó es historia, ¿verdad? Entonces, hablando de historia, es lo que pasó. Y si hablamos de profecía, es hablar de futuro, hablamos de futuro. Pero al presente, ¿de qué vamos a hablar? Ya dijimos que la profecía es a futuro, la palabra es profética. Pero entonces el presente, en el presente, ¿qué hay? En el presente está la doctrina, la instrucción, quiero decir. Es lo que tenemos ahora en el presente. Y deberíamos de poner atención en el tiempo de hoy, que es nuestro tiempo, el tiempo de la instrucción, porque la instrucción está ahí. La ordenanza está ahí. Bueno, se habla de 7 dispensaciones. Una es la inocencia, otra la conciencia, está el gobierno humano, la promesa, está la ley, la gracia y el reino milenial. Entonces, vemos que esos tiempos, y si estamos en el de gracia, ¿qué es el que se espera? Se espera el milenial, ¿verdad? Puedo decir que cada tiempo manifiesta fracasos, desobediencias, tragedias, ambiente como alternativas, porque ahora tenemos una alternativa, y nuestra alternativa para las cosas, nuestra alternativa para salvación es Cristo, ¿verdad? Ahí tenemos la alternativa, una puerta abierta que no se ha cerrado.
Y esa puerta que está abierta es para hacer el llamado siempre a que vengamos a vivir el tiempo de gracia, ¿verdad? No que vivamos por nuestras propias opiniones, sino que vivamos por el tiempo de gracia, la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. ¿Verdad que es verdad que la verdad es la que nos hace libres? La verdad. Así es que sabemos cómo podemos ser libres. Por la verdad, con la verdad. La verdad nos hace libres. Es lo que las Escrituras pues nos enseñan. Luz sobre el mensaje que quiero dar en este momento. Esto de las dispensaciones, fíjese bien, hace ver que nosotros somos premilenarios. Bueno, pero me enfocaré más en el tiempo de hoy, el tiempo de la gracia, el tiempo nuestro, que es la dispensación misma de esta gracia. Porque el milenio será la próxima o la última en la tierra. Después habrá perfecta comunión. Entonces el mensaje, hay un mensaje de luz acá. Tenemos que llegar a la perfecta comunión, ¿verdad? O sea, tenemos que ver si vamos llegando, tenemos que ver si vamos en el camino. O sea, no pasemos desapercibidos. Aquí viene nuestra cita, Efesios capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 9. Dice así la Escritura: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Está hablando de cumplimientos, ¿verdad? De cumplimiento de tiempos. ¿Y cuántos tiempos se han cumplido? Veamos nosotros, bueno, dispensar entre tiempos, ¿verdad? Llega el tiempo, todo tiene su tiempo, dice la Escritura, ¿verdad? Podemos medir los tiempos, tiempo de reír, tiempo de tristeza, si nosotros vamos a un mensaje de tiempos. Pero también está el tiempo de cuando, bueno, podríamos decirlo así, cuando las mujeres dan a luz, el tiempo cuando hay que criar, el tiempo cuando, bueno, hay tiempo siempre en todos nosotros, ¿verdad? Juventud, ya con familia, y tenemos tiempo. Pero nuestro tiempo ahora para todos, general, sobre el mensaje de la salvación, es el de gracia. Bueno, se habla del cumplimiento de los tiempos. Y la interpretación es clarísima. Cada periodo tiene su dispensación. Una forma de vivir, forma práctica. ¿Voy a hacer o no voy a hacer? ¿Voy a practicar o no? Todo tiene una forma, también tiene una invitación a hacer lo que agrada a Dios. Amén. Y a abandonar, a deshacer a todo aquello que no va a servir en la vida, sino que más bien afecta en la vida. Todo eso tenemos que renunciar. Mire, si usted sabe discernir el mensaje, lo entenderá muy bien en la forma en que lo estoy diciendo. Abandonar las cosas que no funcionan. Y entonces cada uno de nosotros sabe qué cosas no funcionan. Para que así no vengamos nosotros a decir que esto es lo que te está pasando y voy a resultar como juzgándote en un problema. Sin embargo, cuando hablamos de cosas que no funcionan, sabemos claramente lo que no está funcionando en nosotros y lo que no está funcionando en la persona. Pero se trata de escuchar y ponernos al hilo o ponernos en el camino correcto. La interpretación, como les digo, es clarísima. Porque todo periodo tiene su forma práctica. Ahora, los tiempos prevén el inicio y el fin de las cosas, porque aquí hay cosas que tuvieron inicio, pero van a llegar a un final. Así como usted y yo, pues nacimos y crecemos y nos vamos a terminar en el cuerpo, pero no nuestra alma, no nuestra vida. Amén. Seguimos con Cristo. Pero estamos hablando acá entonces de los tiempos, ¿verdad? Los tiempos prevén el inicio y el fin de las cosas. El Kairos, ¿ha oído hablar del Kairos? El Kairos es el tiempo mismo o el lapso de tiempo cumplido. El tiempo que se cumplió. No hablaré tampoco, porque aquí podría empezar a hablar de las mitologías, pero no hablaré de las mitologías griegas, pero sí voy a hablar del tiempo de la oportunidad. Es el Kairos, que está presente. ¿Estamos hoy ya viviendo la vida que será eternamente? ¿La estamos viviendo ya? ¿Tiempo de la fe? ¿Estamos en ese tiempo de la fe
Entonces, estar en el tiempo de la fe es esperar lo que todavía no vemos, ¿verdad? O sea, todavía hay cosas, está aquello que todavía no hemos visto y por eso estamos en la fe. Pero la fe tiene amor, la fe tiene obras. Y este es un conocimiento que usted y yo debemos tener por el Espíritu Santo de Dios. El secreto se reveló hasta que Cristo resucitó. Los apóstoles se dieron cuenta luego que deberían unirse a judíos. O sea, en el tiempo deberían unirse judíos y gentiles. Ellos se dieron cuenta. Entonces, los judíos no pensaban que nosotros también íbamos a ser salvos. Y ellos descubrieron, se les reveló aquello. El Señor les reveló que también para nosotros era la vida. Y el tiempo de gracia era para nosotros los gentiles, ¿verdad? Y Dios nos ha salvado por su gracia. Sí, amén, aleluya. Pero amén. quisiera que cada uno de nosotros ponga su enfoque en la vida que está viviendo, en lo que está pasando en la vida. Porque hay cosas que pueden estar perjudicando y que podemos renunciar. Y quizás no nos hemos dado cuenta, pero ¿qué tal un examen consciente? Porque así lo manda la Escritura. Examinaos a vosotros mismos cómo andéis, no como aquellos gentiles en aquel entonces, mire, porque nosotros éramos idólatras, nosotros éramos todo lo vil, pero ahora somos santos porque el Señor nos ha santificado, ¿verdad? Amén. Porque Amén. tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces, vivimos en la fe. Sí, Señor, amén. Entonces, bueno, el secreto se reveló a los mismos apóstoles que debían unirse judíos y gentiles. Por eso, si se queda solo el tiempo de la ley, hermano, entonces solo Israel sería salvo, ¿verdad? Si no existiera este tiempo de gracia, entonces, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Cuán agradecimiento debemos tener para con el Señor, verdad, hermanos? Por cuanto Él nos salvó, ¿verdad? Amén. Entonces, Pedro y Pablo se dieron cuenta de los propósitos del tiempo de gracia para alcanzar a los gentiles. Por eso, el kairos de la ley les llevó a Cristo para reunir todas las cosas en Él. Cuando estemos con Él, entonces todo lo vamos a entender. Mientras tanto, la puerta del arrepentimiento permanece abierta, hermano. Amén. Y si mencionamos la puerta del arrepentimiento, es decir, ¿por qué escucho yo el mensaje? ¿Por qué? Parece que estoy escuchando lo mismo. El mensaje sigue siendo el mismo evangelio. El que sigue evangelizando a las personas. Es decir, el evangelio es la misma nueva noticia. Cristo nos ha salvado. Arrepintámonos. ¿Verdad? Amén. Ese es precisamente lo que tenemos que escuchar y pregonar. Porque esto encierra obediencia, porque estamos en el tiempo de instrucción. La instrucción, ahí tenemos las instrucciones, tal como el Señor las dejó. Amén. Entonces, ¿qué oficio hay en este tiempo de gracia? Entonces, por eso te decía que es necesario, o que este mensaje arroja mucha luz. ¿Por qué? Porque hay un oficio en este tiempo. Pero, ¿estamos ocupados? ¿Estamos haciendo el trabajo? ¿Qué oficio hay en este tiempo de gracia? Ya usted ya lo pensó. Porque no estamos hablando de un trabajo secular. No. Estamos hablando del tiempo de gracia. ¿Qué oficio tenemos hoy como iglesia? Es tiempo de dispensar y expandir el evangelio. Ese es el tiempo ese es el oficio que hay en este tiempo. Por gracia recibimos, demos de gracia. La dispensa es recibirlo con gozo y darlo con gozo. Esa es la dispensa. Dispensar es conceder, otorgar. Nos otorgaron. La palabra está ahí para recibirla. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y recuerda usted que la comisión es para todos, ¿verdad? Ha sido encomendada. Usted ha leído la gran comisión, ¿verdad? No se predica por la
por la necesidad de un ingreso físico, ¿verdad? No se predica por eso, no. Hay contraste, fíjese bien, hay contraste de llevar la verdad y ser rechazado por eso. Ese es el contraste que encuentro, ¿verdad? Que lleva el evangelio y eso sí se encuentra que es rechazado, pero por los que lo reciben, ¿verdad? Ahora es diferente como yo lo recibí. Pero ¿cuántas veces me predicaron? ¿Cuántas veces no quería? Pero al final, cuando Dios quiso, me trajo a sus pies. Y es así como el Señor pues trabaja en todos, ¿verdad? Bueno, por cuanto somos rechazados cuando llevamos el mensaje, por cuanto no llevamos lo material. Porque no llevamos lo material al predicar la palabra de Dios para que nosotros hagamos el oficio. Y de pronto alguien quiere que uno lleve algo de materia, pero no es ese nuestro trabajo. Tampoco es el trabajo para obtener ganancias financieras, no. Aquí es el tiempo de la gracia para la salvación. Predicar el mensaje de salvación, predicar la fe en Cristo Jesús. El evangelio lleva la bendición de añadidura, hermano. ¿Para qué vamos a pelear una batalla en esto que estamos diciendo que no llevamos lo material? Pues el evangelio lleva la bendición de añadidura. Usted y yo entonces sabemos hoy que estamos viviendo el tiempo de instrucción. ¿Cuáles son las instrucciones? No te las voy a decir porque ya las sabes. Pero y si no te las digo hoy y no las sabes, pues tú tienes la Biblia y vas a encontrar instrucciones para tu vida. Vas a encontrar porque alguien dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Recuerda usted que Pablo una vez le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo, ¿verdad? Y lo mandaron allá a decir que iba a recibir la comisión, le iba a decir que había mucha gente, que había que predicarles la palabra de Dios. Él tenía que llevar el nombre del Señor Jesucristo a muchos lugares. Entonces ya sabemos nosotros lo que tenemos que hacer. Pero, hermano, ¿estamos haciendo el oficio? Bueno, no hay que predicar por un ingreso físico, ganancias financieras, no. Por gracia recibimos, de gracia recibimos, demos de gracia. Y ya el evangelio lleva la bendición de añadidura. Así lo dice 1 Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor. Ahí ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces vemos claramente las instrucciones que están ahí. Entonces, ¿cómo entonces vamos a preguntar qué debo de hacer? Si aquí está una de las cosas que el Señor ordena. Entonces basta la obediencia nuestra. La obediencia que tenemos que tener hacia la palabra del Señor. Así ordenó el Señor, no fueron los hombres, ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Está diciendo algo ahí para todos aquellos que predican la palabra de Dios. Y aquí entendemos nada más el sistema de instrucción. Tengo esta nota. Esto parece inapropiado para los gentiles. Y aún así en este tiempo que estamos viviendo es inapropiado para muchos. Y utilizan el argumento de la ley, como decir eso es para la ley, no es para la gracia, ¿verdad? Utilizan esos argumentos para justificar. Pero lo añadido ya es después de la salvación. Es después de la salvación. Acuérdense que dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe, pero que su fe sí manifieste su obra, porque mi fe debe manifestar la obra. La fe tiene que tener obras. La fe va acompañada del amor. La fe que va acompañada de la misericordia, el amor, la fe, no pueden separarse, van juntas. Y la fe tiene sus mandamientos, la gracia tiene sus mandamientos, la sabiduría tiene sus mandamientos. Entonces vamos conociéndolos, vamos conociéndolos para un caminar mejor. No puedo dejar de predicar, aunque quisiera, tengo el deseo de hacer. Entonces yo no me explico por qué tengo el deseo de hacerlo. Porque, hermano, esto es interesante. Que cómo hay cosas que no deseamos hacer y las hacemos. Yo no puedo dejar de predicar. Pero yo tengo ahora el deseo de predicar y no sé por qué. Imagínese usted, ¿acaso no es por el Espíritu Santo de Dios? Quiero usar la fuerza ¿para qué? La fuerza que Dios me dio, quiero usarla para glorificar su nombre.
Amén. Amén. Para eso hay que utilizar nuestras fuerzas o las fuerzas que el Señor nos dio para gloria de Dios. Así es, amén. Pero en esta dispensación de gracia, ¿qué hay? También está el sufrimiento, pero ahí está la victoria para el que comprende la fe. Para este que comprende la fe, sabe que después del sufrimiento está la victoria, ¿verdad? Ahí está, porque pelea una batalla. Como ahorita muchos están peleando batallas, están peleando demasiadas pruebas, pero tienen que tener la fe que van a tener la victoria en Cristo Jesús, si la buscan, ¿verdad? Entonces, Amén. debería de ser un mensaje bastante fortalecedor para muchos, porque hay que buscar la victoria en Cristo. Se detalla entonces la administración de la gracia, algo que no conocieron los de antaño, ellos no lo sabían. Efesios 3, verso 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí, si se daban cuenta, eso estaba oculto, ellos no lo sabían, como también muchos no entendían la resurrección. Pero hay cosas que el Señor viene revelando en el tiempo. Es así como también nosotros venimos avanzando, venimos aprendiendo nuevas cosas y así venimos al crecimiento. Porque tenemos que buscar ese crecimiento espiritual. Amén. Ahora, ¿cuál es la situación gentil? La situación gentil, fíjese que no es el periodo de Adán, tampoco el periodo de Abraham, tampoco el de Israel. ¿Por qué? Porque ahora dependemos de Dios y de su instrucción. De eso dependemos ahora, de Dios y su instrucción. Porque la instrucción precisamente es para caminar, ¿verdad? Es para llegar. Así es que si tú quieres visualizar el camino del Señor, pues enfócate en las instrucciones. Enfócate ahí y sabes claramente que por enseñanza del Señor y por la fe que nosotros tenemos, sabemos que nos dio su Espíritu Santo, que nos guía a la verdad. ¿Verdad que el Espíritu es el que nos guía? Amén. Nos fortalece. Amén. Entonces, aquí claramente estamos viendo que hoy dependemos de la instrucción, de Dios y su instrucción. ¿Qué pasa acá? Seríamos obstinados al cometer los mismos errores de Israel. Seríamos obstinados al cometer esos mismos errores de Israel y de Adán, como hacer a un lado el ejemplo de Abraham. No hagamos a un lado el ejemplo de Abraham. Si sabemos lo que es gracia, no caeremos en esclavitud. No vamos a caer en esclavitud, porque cuando nos exhortan, entonces nos vamos a sentir felices. Porque recuerda usted cómo se manifiesta el amor de nuestro Dios y cómo nos dice a nosotros que andemos en mansedumbre y que busquemos paz, que busquemos la comunión con Él. Es lo que nos dice. Y sabemos que nuestro rumbo, entonces, ¿qué es? En este tiempo de gracia, ¿cuál es el rumbo que llevamos? ¿Sabe usted qué rumbo lleva? Pero es que voy a llegar a la eternidad, quiero llegar a la eternidad, pero ¿cuál es el rumbo? El rumbo es la transformación. La transformación que empezó en la cruz del Calvario. Entonces, cada vez que nacemos de nuevo, empieza nuestra transformación. De día en día nos vamos transformando, porque vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién nos lleva? Cristo Jesús. Pero la lucha debe estar constante, venciendo siempre. En victoria debemos estar siempre, no derrotados. No derrotados, siempre tenemos que estar en victoria. Bueno, nuestras responsabilidades serán llevar la buena noticia en santidad. Tienes que vivir el Evangelio, tienes que vivirlo, tienes que practicar la santidad. Bueno, ¿por qué? Porque si el Señor nos santificó, quiere decir que podemos detenernos, porque Él nos ayuda, Él nos aparta. Entonces, la responsabilidad es llevar la buena noticia en santidad, cosa que ya Dios hizo esa obra de santificación, porque Dios ya hizo la obra de santificación, por lo cual ya no hay ritos, que era la responsabilidad anterior, ¿verdad? Porque ellos hacían ritos para esto, pero ya el Señor hizo una obra santificadora, hermano. Amén. Él murió por nosotros. Así es que la fuerza de Dios tenemos. Pregonemos la consecuencia de no querer ser salvos. Hermanos, porque hay una consecuencia el no querer salvarse. Juicios se aproximan, los juicios se están aproximando. Entonces,
creo que debemos ponernos en acción. Ley y gracia. En contraste o diferencia que se nota en Juan 1, verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y es lo que nos ha hecho libres, la verdad nos ha hecho libres, que vino por medio de Jesucristo. ¿Qué ha mostrado el Señor? ¿Qué ha mostrado? El medio de los tiempos. Pienso que hasta acá estamos conociendo la mucha riqueza que tiene su gracia, porque eso es lo que yo he venido entendiendo, las riquezas que están más allá, que no se comparan a estas cosas seculares, esas riquezas de su gracia. Y deberíamos empeñarnos en ello. Efesios 2:5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo lo tenemos en Cristo. Sí, amén. Todo está ahí. Entonces, una nota acá que tengo dice, la gracia es nuestra salvación. Nuestra resurrección en 2 etapas. Nacimos muriendo al pecado, vivimos para ser levantados. Tenemos que seguir caminando para ser levantados. La gracia es un prodigio de Dios que no se percibe porque es muy grande. Veámoslo así. El pecado tuvo su tiempo en nosotros. Mire cómo me cargaba a mí el pecado, ¿verdad? Todo moribundo, me golpeaba de aquí para allá. ¿Cómo me cargaba el pecado? Mire. Era el tiempo del pecado, pero ahora estoy viviendo el tiempo de la gracia de Cristo, hermano. Ahora ya no ando así. O sea, hay cambio en mi vida. ¿Se da cuenta qué importante es el mensaje? ¿Acaso no ha hecho algo en tu vida el Señor? ¿Acaso no tienes que contar una experiencia? Puedes hacerlo porque el Señor ha hecho maravillas. No, pero es que como muchos han equivocado todas aquellas cosas de milagros, prodigios. No, enfócate en esta vida. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Él te ha salvado del pecado. Él te ha libertado y créelo. Esa es la fe. Cree, no dudes que Él te ha levantado, que Él te ha quitado la carga del pecado. No lo dudes, porque por gracia hemos sido salvados. Y eso es lo que tiene que creer la humanidad, que por gracia han sido salvos. Y entonces empieza el camino diferente, empieza la diferencia. Y por eso estoy hablando de esta dispensación. Y después aproveché el momento para decirte la inocencia, la ley y bueno, el gobierno. Y entonces para llegar a este tiempo de la gracia, que es nuestro tiempo. Entonces, el pecado tuvo su tiempo en nosotros, pero hoy es el tiempo de Cristo en nosotros, es decir, tiempo de salvación y nuevas cosas, libremente del pecado. Esto es lo distinto de las épocas. La verdad nos ha hecho libres, hermanos. La verdad nos ha hecho libres. Así es que no hagas caso a lo que pueda venirte, las luchas, enfermedades, todo eso. No hagas caso, que la verdad nos ha hecho libres. Ejemplo para hoy es la relación que Dios tuvo con Adán. Tenemos ese ejemplo. ¿Cuál es la relación? La relación con Noé, la relación con Moisés y la relación con Abraham. Son ejemplos. Ellos tuvieron una relación muy estrecha con el Señor. Recuerda que Abraham llamó el amigo, ¿verdad? Entonces, esperamos un periodo de juicio, recompensas también esperamos. Dependemos de la instrucción de Dios, porque esperamos pasar al tribunal para recibir las recompensas de lo que hemos hecho. El Evangelio a los confines de la tierra. ¿Habrá predicación en la tribulación? Dice San Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todo el que nace tiene que escuchar. Todo el que ya agarra uso de razón tiene que escuchar el Evangelio de Cristo. Sí. Dice San Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el fin de este tiempo, hermanos,
cuando todos escuchen el mensaje de salvación. Entonces, la tierra será destruida, ¿va? Ya todos escucharon, y la tierra será destruida. Y cuando llegue su tiempo, como dice segunda de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, hasta aquí los dejo. Dios los bendiga y los espero el domingo, si Dios lo permite. Hasta pronto.